Profe, una pregunta. Sí, abrimos esta sesión con una pregunta de Fabián. Profe, he visto que en .NET Framework la arquitectura que más se usa es multicapa, ¿cierto? Sí, eso de Sí, igual porque forma depende de las necesidades digamos, del sistema, pero normalmente uno acá utiliza, son capas en .NET. Cuando se utiliza una aplicación web o de escritorio, lo que sea, utilizando C# con el .NET Framework, se orienta mucho a capas, pero eso pasa en todo lenguaje de programación. La arquitectura es independiente del lenguaje de programación. Eh, ¿Por qué? Porque esas capas nos llevan a cumplir el primer principio de Solid, que es la responsabilidad única, y es definirle a cada capa su propia responsabilidad. Y vamos a ver, o sea, espero poder llegar hasta mostrarles a ustedes cómo a exponer web services reutilizando la capa de lógica de negocio, que aún no la hemos creado, pero vamos paso a paso y esa es la idea. Digamos que este curso está muy orientado a, bueno, vamos a utilizar aplicaciones de MVC de .NET, pero incorporando elementos de arquitectura de software que les pueda apoyar a ustedes en la formación como ingenieros de sistemas. Pero sí, normalmente pues se utiliza lo que es la arquitectura eh, vista modelo, modelo vista, o la modelo vista controlador, o la arquitectura orientada al dominio. Son, digamos, arquitecturas orientadas a capas. ¿Sí? Bien, gracias Fabián por la pregunta. Pues con eso abrimos este video, esta sección de la clase. Habíamos quedado en que íbamos a hacer una implementación en la capa de acceso de datos, es decir, nosotros permitir que, digamos, desde acá se interactúe con la base de datos. Ya tenemos el modelo de datos acá, mapeado con el Entity Framework en su versión 6. Vamos entonces ahora a trabajar en la parte de parámetros que dijimos, vamos a hacer primero la parametrización de marcas, es decir, dejar todo funcionando nuevamente, lo que vimos ahora en el video anterior, que todo el CRUD de marcas está funcionando. Vamos a migrarlo a esta nueva arquitectura para que siga funcionando. Voy a crear entonces acá un nuevo elemento o puedo crear directamente la clase. Ese nuevo elemento sería una clase. Una clase que se va a llamar, sería marca, ¿sí? Implementación de marca en la capa de datos. ¿Sí? Implementación de marca en la capa de datos. Muy bien, ¿por qué? Porque más adelante vamos a tener la implementación de marca en la capa de lógica de negocio. Entonces, vamos a tener como este estándar acá para identificar cada uno de los archivos. ¿Qué tenemos acá? Una clase normal, la vamos a hacer pública para que sea accedida desde diferentes partes. Y acá, pues, vamos a tener por lo menos 4 o 5 métodos, ¿sí? El primero que nosotros necesitamos será, vamos a correr acá, sabemos que el proyecto de arriba, el de la vista aún está acoplado y funciona correctamente. El primero que vamos a necesitar es, cuando accedemos a marcas, será el listado de marcas actuales que hay, ¿sí? Pues entonces voy a mostrarles acá. Vámonos a controladores, en marca controller, en el index, fíjense, lo único que hay en realidad de interacción con la base de datos es esta línea. Muy bien, pues yo les había dicho en clases anteriores que íbamos a trabajar con el using, y es más, habíamos dejado acá este ejemplo, ¿sí? Pues entonces yo acá voy a mostrarles cómo se implementa dentro de esta implementación de marca en la capa de datos un método como ese. Pues vamos a decirle entonces que necesitamos un método público que me va a retornar un enumerable
un enumerable de algo. Vamos a ver qué es ese algo, un tipo de dato específico. Y se va a llamar listar registros. Esto lo voy a hacer de manera genérica, de tal forma que a mí me permita realizar un copiado y pegado fácilmente, ¿sí? Este listar registros podemos hacerlo de tal manera que en algún momento acá tengamos un campo de texto que me filtre el listado y solamente no se vaya y me busque por un filtro específico, algo que contenga el nombre de la marca. Puede ser, entonces, acá podemos definir de tipo string un filtro. Muy bien. De momento, podría retornar yo acá para que no me muestre el error, un tipo de dato que se llame dbMarca, que es el tipo de dato acá, digamos, cuando ustedes trabajan en NetBeans, en Java, le dan control espacio como para hacer el import de todo. Acá es control punto, y él me sugiere que haga el using de acceso de datos punto modelo de datos. Si hago ese using, miren, el using de esto, pues ya él me detecta el objeto dbMarca. Este sería el namespace, que es el espacio de nombres. Y ahora, pues yo voy a retornar esto como dbMarca. Muy bien. Ya está, de esta forma. Allí. Ahora, Profe, ¿cómo lo voy a...? Sí. qué pena. ¿Me puede repetir esa última parte? Es que no la puedo ver bien, la de la TV marca. Ok. Esta dbMarca, pues yo no tenía este acceso de datos acá, es decir, yo dije, yo quiero devolver una lista de objetos de tipo dbMarca. Yo sé que se llaman dbMarca. Con control punto, el Visual Studio me hace como un proceso de inteligencia y me dice, mire, ese dbMarca, ese objeto dbMarca está dentro del namespace acceso de datos punto modelo de datos. Entonces, ¿quiere hacer el using? Yo le digo que sí, él me agrega el using acá y ya me detecta el objeto dbMarca, ¿sí? Es eso. Ahora, yo necesito conectarme a la base de datos para obtener la lista de registros de tipo dbMarca. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer a través del using y recordemos que estamos acá en esta clase. Acá tenemos acceso al modelo de datos y el contexto. El contexto de acá se llama concesionario BD Entities. Es decir, yo necesito un objeto de este contexto para conectarme a la base de datos. Voy y me traigo este de allí y le digo, mire, esto es acceso a la BD, a la base de datos, que va a ser igual a un new concesionario BD Entities, es decir, ya hice una instancia del contexto de la base de datos. Con este using sabemos que se abre la conexión acá cuando se instancia y se cierra cuando ya se finaliza este bloque, es decir, al terminar esta llave, se cierra la base de datos automáticamente, se hace un dispose allí. Ahora, con este contexto de base de datos, yo ya puedo acceder a la tabla dbMarca y traerme todos los registros. ¿Cómo lo hago? Pues acá le voy a decir, mire, puedo definir una variable, ojo que acá existe el var. Var es una variable de tipo genérico. Y yo podría decirle acá, mire, esto va a ser entonces la lista, que va a ser igual a una new list, y ya está, es decir, una lista acá el tipo, le voy a decir de dbMarca. Una lista de dbMarca y va a ser esto. Y al final, yo lo que voy a hacer es retornar esa lista. Muy bien. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Acá yo la debo rellenar con la información que esté en la base de datos. ¿Sí? Pues lo único que debo hacer será decirle
a lista, que va a ser igual ahora a la base de datos punto TV marca, ¿sí? Fíjense que acá tenemos acceso a todas las tablas, TV marca, punto, y acá yo le podría decir, to list, conviértamelo en una lista, todos esos elementos, asígnemelo acá y retórnamelo. Fíjense que es bastante sencillo, a través de lo que es el mapeo que nos dio el Entity Framework. Pero yo acá podré utilizar una sintaxis que se llama lambda de programación funcional, donde puedo aplicarle un filtro. Sabemos que por acá viene un filtro. Entonces, ¿cómo hago yo para aplicarle un where acá? Pues le digo, mire, vaya a la base de datos, a la tabla TV marca, y dígale que donde cualquier elemento X que se cumpla x.nombre.contains, ¿sí? Que contenga, pues más, x.nombre.toUpper, es decir, que me convierta eso a mayúscula para que vamos a hacer una comparativa entre mayúsculas porque el contains no, o sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Si yo ingreso que voy a buscar Mazda con M mayúscula y en la base de datos está Mazda con M minúscula, no lo encuentra o no hace el match, no coincide. Y entonces acá le va a decir, mire, donde encuentre que filtro.toUpper también contiene esto. Es decir, acá le estoy diciendo, vaya a la tabla marca y verifique que donde cualquier registro X tenga un nombre y ese nombre páseselo a mayúscula y ese nombre convertido a mayúscula contenga el filtro convertido a mayúscula. Y ya, esas coincidencias que encontró acá, tráigamelas y conviértamelas en una lista y eso es lo que me va a retornar. ¿Me comprenden allí o tienen alguna duda con respecto a este método? Bueno, entender ese silencio como que todo está ok. Muy bien, esto sería como lo primero. Si regresamos acá, pues ya tendríamos nuestro listado. Ahora, ¿qué necesitamos? La siguiente acción será tal vez un nuevo registro. Bueno, ¿qué pasa cuando me quieren guardar un nuevo registro? Pues yo puedo venir a marca controller y por acá está, no este create ya les expliqué que es solamente para renderizar la vista inicial. Me dice, sí, mire, la interacción con base de datos es esto solamente. Muy bien, entonces, vamos allí, vamos a digamos, como a trabajar sobre ese método de agregar. Vamos a hacer acá entonces, necesitamos otro public, y esto nos puede decir, este public puede ser boolean, ¿sí? Puede ser simplemente si lo guardó o no lo guardó, y si existe alguna excepción, pues lo que voy a hacer es lanzar esa excepción para que lo haga. Muy bien. Entonces acá será guardar registro, guardar un registro nuevo. ¿De qué tipo? Bueno, pues acá en teoría me debe llegar un tipo TV marca. Esto de igual forma más adelante lo vamos a cambiar un poco estos parámetros, esto que entra y lo que sale, porque necesitamos dejar este TV marca únicamente para la capa de datos. Vamos a hacer más adelante un mapper, ya vemos cómo se hace ese mapper más adelante, vamos paso a paso. Ahora, en guardar registro, yo lo que voy a hacer será nuevamente, voy a decirle, mire, try, catch, try y catch, le voy a decir, acá el catch, ojo, puede llevar un parámetro, puede que sí, puede que no, pues lo puedo definir acá, un exception, llamémoslo y cuando exista una excepción, yo lo que voy a hacer es throw, lanzar esa excepción hacia el método que me invocó, este de acá.
Es decir, encárguese por allá arriba de manejar la excepción. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Pues vamos a reutilizar esto. Vamos a copiar esta parte del using y ya está. Esa parte del using que sería como nuestra cadena de conexión. Ahora, a mí me está llegando un objeto de tipo tvmarca, ¿sí? Necesito agregarlo a la base de datos. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente hago esto. Copio acá, pego por acá. Acá yo sé que no es DB, sino que es BD. Acá es BD. Y lo que voy acá a decir es registro. El registro que me está llegando, que es de tipo tvmarca, lo agrego acá. Y fíjense que ya hice esto sin ningún problema. Le voy a decir, bueno, acá sería un return true. ¿Sí? Return true. Pero, ¿qué pasa si hay una marca que ya se llama igual? Pues yo voy a preguntar, antes de agregarlo, voy a preguntar si esa marca que me están intentando almacenar ya existe o no. Eso será como un adicional de lo que estoy haciendo. Pues entonces acá le digo, mire, sí, voy a la base de datos, a la tabla tvmarca y donde cualquier registro con el nombre .to upper o to lower, acá les voy a mostrar lo otro, hacerlo a minúscula, .equals, es totalmente igual al registro que me está llegando, .nombre, to lower, acá, ¿sí? Si es igual, ese where, venga a ver, registro, este where, ¿sí? Y si eso que me devuelve ahí, yo lo cuento, si al contarlo, ese contador es mayor a 0, es porque encontró algún registro con el mismo nombre que me quiere guardar. Entonces, si eso ocurre, si ese contador es mayor a 0, es porque alguno de esos tiene ya ese nombre. Entonces acá yo puedo hacer, esto es una buena práctica, verificación de la existencia de un registro con el mismo nombre. Ojo, esto es bastante importante ir documentando este tipo de cosas porque ustedes no siempre van a ser los únicos desarrolladores en el sistema y pues lo pueden hacer. Algo que me hace falta acá es la documentación de los métodos. Visual Studio es muy bueno porque ustedes dan triple slash y él les monta directamente la parte de documentación. Acá sería el método para listar registros con un filtro. ¿Qué tiene acá? El filtro. Filtro a aplicar. ¿Qué retorna? Una lista de registros con el filtro aplicado. Listo. Y esto lo vamos a ver que esta documentación, después que vayamos a llamar a este listar registros, fíjense, me ubico encima y que dice, método para listar registros con un filtro. Devuelve la lista de registros con el filtro aplicado. ¿Sí? Acá, filtro. Bueno, acá lista registros, aparece todo esto. Fíjense que esa documentación me la toma para poder visualizar esto, que también lo podemos, esta lista de registros puede estar en otra clase y al ubicarme encima de él, él me va a decir qué es lo que tiene. Al igual, este de acá, triple slash, sería método para almacenar un registro. ¿Qué me ingresa el registro? El registro a almacenar. ¿Qué retorna? True cuando se almacena y false cuando ya existe un registro igual o una excepción. Listo, ahí está.
Fíjense, entonces, ¿qué tengo acá? Si me ubico encima, me dice método para almacenar un registro. ¿Qué devuelve? True cuando se almacena y false cuando ya existe un registro igual o una excepción. Acá si bajamos un poco más. Ahí, bueno, ya está como esa documentación. Entonces, ¿qué pasa acá? Si esto está así, pues yo simplemente hago un return de false. Retorno el falso. En caso tal de que esto no sea mayor a 0, pues él viene acá a la tabla marca, a la base de datos, a la tabla marca y me agrega el registro que me está llegando por parámetro. Ahora, luego de eso, guardo los cambios que hice en la base de datos y retorno el true. Ahora, les pregunto, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a este método de guardar registro? Muy bien, bueno, al parecer no hay dudas. ¿Con qué continuamos acá? Con el de editar. Bueno, antes para el de editar yo necesito buscar primero un registro específico. Lo único que tiene interacción con la base de datos es esto. Eso es en lo que yo me estoy basando. Mira. ¿Qué tiene interacción con la base de datos? Esto de acá. El resto no me interesa en este momento. Es decir, no lo voy a eliminar porque eso me va a servir ahora. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá lo que voy a decir es me vengo para la implementación de marcas y acá le voy a decir public. Esto será entonces un TV marca. Voy a retornar un TV marca y se va a llamar buscar registro. Buscar registro. Y resulta que este buscar registro va a recibir un int ID, es decir, va a buscar por identificador los datos de una marca. Y acá, pues puedo hacer la documentación. Y será método de búsqueda de un registro. Y acá será el ID del registro a buscar. ¿Y acá qué retorna? El objeto con el ID buscado o null cuando no exista. Muy bien, entonces yo acá puedo decir, mire, yo voy a tener por acá un objeto de tipo T de marca que será el registro que estoy buscando, que va a ser igual a null. O mejor, va a ser igual, voy a hacer por acá el using, mejor esto otro de acá, el using, será así, y lo cierro acá. Y esto sería, vaya a la base de datos, perdón, a la base de datos, punto, db marca, punto find, voy a buscar por el ID que me está llegando. ¿Sí? Y eso me puede encontrar, me puede devolver, mire acá me dice, ¿qué devuelve? ¿La entidad encontrada o nulo? Miren por qué es tan importante la documentación. ¿Qué devuelve? ¿Sí? Entonces, la entidad encontrada o un valor nulo. Y es eso lo que yo quiero hacer acá. Entonces, si no lo encuentra, me va a devolver, me va a asignar un nulo al registro y si lo encuentra, pues me le va a asignar el objeto. ¿Y qué voy a hacer? Retornar el registro, ya sea nulo o ya sea el registro encontrado. Muy bien. ¿Está? Ahora, esto fue lo que hicimos nosotros antes de editarlo. Ahora vamos a editarlos. Vamos a editarlos y para editar, fíjense que es este código de acá. ¿Sí? Pues este código ya me lo puedo traer yo por acá y le digo, mire, yo necesito un public bool, booleano también, editar. Es más, es muy parecido a este de guardar registro, pues me voy a copiar todo este mejor. Y lo pego acá y esto será editar. Editar registro, método para editar un registro, el registro a editar. True cuando se edita y false cuando no existe el registro a editar, ¿cierto?
el registro, o se devuelve también una excepción. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a verificar que sí exista un registro, verificación de la existencia de un registro con el mismo ID, porque ya viene con un identificador este registro. A mí que me interesa ahora que sí exista al menos uno, entonces yo voy a la tabla marca donde ya no el nombre, sino el x.id sea igual al registro.id, a ese registro que me está llegando acá. Yo necesito saber si sí existe este registro. Si el count es igual a 0 es porque no existe. Entonces ahí voy a retornar falso, porque no puedo actualizar algo que no existe. Pero si sí existe, es decir, si es diferente de 0 esto, lo que vamos a hacer será decirle, mire, perdón, por acá, voy a poner esta parte, y le digo, mire, base de datos, voy a entrar a editar este registro que me está llegando acá y está en entity state, control punto, me hace falta esto, using system.data.entity. Y ahí sí, le digo, mire, este registro está en un estado o entra en un estado de modificación. Y él solito entra y llega y dice, ah, sí, mire, encontré este registro con este ID y le actualizo. Ya está, ¿sí? Y luego guardo los cambios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Copiar y pegar del código que ya tenemos acá, ¿sí? Que el mismo MVC.NET con la ayuda del Visual Studio nos ha generado. Muy bien. ¿Qué nos haría falta? Solamente ya este mismo find me va a servir para el delete. Me faltaría solamente esta eliminación de acá. ¿Sí? Esta eliminación de acá. Fíjense que acá tenemos 3 líneas que tienen que ver con el eliminar. Voy a copiar esas líneas y me voy para la construcción de un método de eliminación. Entonces será public. Esto será boolean también. Es más, es muy parecido. Uy, perdón, acá me hace falta. Me hace falta. Vamos a un llave. Defiendo el código donde no es. Y acá, es más, voy a aprovechar este mismo. Lo voy a recibir acá, recibiré un int ID y voy a retornar un boolean, me conecto y ya está. Bueno, entonces vamos a hacer la documentación. Sería método de eliminar un registro por el ID. ¿Qué parámetro llega? El ID y desde el registro a eliminar. ¿Qué retorna? Pues true cuando se elimina, false cuando no existe el registro o una excepción. Listo. De esta manera pues ya lo tenemos acá. Entonces esto se va a llamar eliminar registro y le llega el ID. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a traer esta línea de acá y la pego. ¿Qué vamos a hacer? De tipo T de marca yo voy a ir a buscar en la base de datos, en la tabla marca voy a buscar por este ID. Por este ID. Listo. Es más. Creo que este de acá es el que me serví. Voy a volver acá y solamente me va a llevar la parte de eliminación, porque esto es lo que hacemos acá. Si la tabla marca donde el ID sea igual al ID que me está llegando para eliminar, el conteo es 0, pues entonces retorne falso porque no existe un registro a eliminar. Pero en el caso de que sí exista, es decir, que sea esto mayor a 0, pues viene por acá y voy a reemplazar esto con lo que teníamos allá en el controlador. Y le voy a decir, mira, la base de datos, vaya a la tabla marca y remueva el registro. Bueno, esto sería
muy bien. Pues entonces acá vamos a hacer una modificación porque necesito es el registro a eliminar. Voy a tomar esto de acá y le voy a decir, miren, recito TV marca, sería el registro, va a ser igual a esto. Find, me tocó retrocederme a lo que había antes, y acá yo pregunto, si ese registro es igual a nulo, es porque no lo encontró. Entonces va a retornar falso. Pero si ese registro no es nulo, lo que va a ir a hacer es, vaya a la tabla marca, dele la instrucción de remover ¿qué? El registro que acaba de encontrar y luego guarde los cambios. Si existe alguna excepción, pues me la lanzará. ¿Excepción cuando qué? Cuando, por ejemplo, yo estoy eliminando un registro que está referenciado en otra tabla. Y ahí me va a decir, no, usted no puede eliminar este registro porque tiene una llave foránea en tal tabla. ¿Listo? Pues entonces, ese tipo de excepciones son las que me va a lanzar. Muy bien. Hago pregunta acá. Perdón, abro la sección de preguntas acá. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que se ha hecho en estos 5 métodos? Profe, yo quedé con la duda de cuál es el filtro que se puede entrar ahí en este lista registro. Ok, vale. Pues en este momento aún no tenemos esa funcionalidad acá en marcas como tal, pero acá podemos agregar, si es del caso, voy a la vista, a marca en el index, antes de la tabla, podemos definir un input de tipo texto. eh, algo sencillo. Y luego voy a tener un botón, por ejemplo, este botón va a ser filtrar. Filtrar y le vamos a decir acá, mire, esto va a ser entonces de tipo submit, y esto va a tener tal vez un name acá no, name, este es el que tendrá el name, txt filtro, y también tendrá el mismo el ID para identificarlo, el txt filtro. Muy bien, pues entonces, de esta manera nosotros podremos, de acá, sí, ahí está, miren, tengo un campo y un botón, porque a este botón le puedo poner la clase btn y luego le digo btn taxes, puede ser, o secondary, este sería info, este, para que funcione así, y ya le diré yo acá, mire, Magda, más, y al darle filtrar, pues digamos que en este momento no funciona porque no lo he programado, ¿cierto? Pero al darle filtrar, él debería solamente mostrarme los que coincidan con este filtro de acá, ¿sí? Esa funcionalidad la vamos a implementar con los ajustes que vamos haciendo. Pero me comprende ahí ya mejor. Ah, sí, profe, ahora Sí. sí. Gracias. Vale, listo. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces de esta manera finalizamos este video.